Muy buenas tardes, amados hermanos. Vamos a disponer nuestros corazones, todo nuestro ser, para escuchar la palabra de Dios en esta hora. Esa palabra que pueda transformar nuestras vidas, pueda ayudarnos a ser mejores hijos de Dios. Y en esa tarde vamos a tener a modo de conclusión los mensajes que hemos tenido en estos 2 meses. En las mañanas estuvimos estudiando y viendo la importancia de las escrituras. Vimos varios de sus atributos, varias de sus perfecciones. Y por las noches estuvimos hablando acerca de la vida de la iglesia, su qué hacer, el cómo comportarnos, cómo vivir de acuerdo al deseo de Dios como parte del cuerpo de Cristo. El día de hoy concluimos esta serie de mensajes con este tema, el cual nos exhorta a no ser tan solo oidores olvidadizos de lo que hemos estudiado, de lo que se ha expuesto, sino hacedores de la palabra de Dios. Dice la escritura en 2 de Reyes 5, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El versículo 13 de este pasaje que leí en la Nueva Traducción Viviente dice así: sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo muy difícil, ¿no lo habrías hecho usted? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. En este relato vemos el relato de Naamán, un hombre importante en el reino de Siria, que sufría una enfermedad terrible. Era un hombre leproso, y en su desesperación y de acuerdo a la voluntad de Dios, llegó una israelita a Siria, a casa de él, y ella le dijo que él podía ser sano si él fuera a visitar al profeta Eliseo. Y lo que acabo de leer en la escritura es precisamente ese hecho, cuando Naamán fue a ver al profeta, y ese encuentro que él tuvo con el profeta no fue muy de su agrado, puesto que él se quitó enojado de casa de Eliseo, el profeta. Seguramente él pensaba, porque era un funcionario importante del reino sirio, el profeta saldría, y Naamán esperaba eso, que se presentara ante él, orara, invocara el nombre de Jehová, impusiera sus manos sobre él para que fuera sano. Pero Eliseo simplemente le dijo, envió a un mensajero de él, a un siervo de él, y le dijo: ve al río Jordán y sumérgete ahí 7 veces y vas a ser limpio.
Esto enojó a Naamán. No le pareció. Sin embargo, en el versículo 13, como he leído en otra traducción también, sus oficiales trataron de hacer entrar en razón a Naamán y le dijeron, no te está pidiendo cosas difíciles, simplemente te está pidiendo que vayas al río Jordán y te sumerjas 7 veces y vas a ser sano. Y usa la expresión, esta traducción, así que en verdad deberías obedecerlo. Pues queriendo o no, Naamán obedeció al profeta Eliseo y fue y se zambulló en el río 7 veces y Dios obró un milagro en su vida. Su piel fue restablecida, dice, como la piel de un bebé, de un niño, fue restaurada nuevamente y quedó sano completamente de su enfermedad. La clave de esta sanidad, de este milagro, fue que él obedeció la voz del profeta. En esta noche vamos a ver, hermanos, la importancia de las escrituras en nuestras vidas, lo relevante que es escuchar la voz de Dios y no solamente escuchar, vamos a ver, sino que tenemos que obedecer las demandas de la Biblia para que nos vaya bien en nuestra vida. En primer lugar, vamos a ver como primera enseñanza, hermanos, la importancia de las escrituras en nuestra vida. Ahí en Santiago, capítulo 1 que hemos leído, pero voy a pedirle que regrese unos versículos atrás, en el versículo 16, 17 y 18, Santiago 1, versículos 16, 17 y 18, dice la escritura, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias suyas. En primer lugar, hermanos, la escritura nos manda a no equivocarnos. Dice el verso 16, amados hermanos míos, no se equivoquen, no erréis. Toda dádiva y toda bendición desciende del Padre de las luces, desciende de Dios. Y en particular, en el versículo 18 nos habla de dos bendiciones muy grandes que hemos recibido como hijos de Dios. La primera, en el verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer. Cuando leemos la escritura muy rápido, a veces pasamos por alto los detalles y las enseñanzas que están insertadas en la palabra de Dios. Pero en primer término, tenemos que ver que una de las bendiciones más grandes que hemos recibido como hijos de Dios, hermanos, es que Dios, en un acto libre y soberano, nos hizo renacer a una nueva vida. Efesios capítulo 2, en el primer versículo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay muchos más pasajes, solamente voy a citar este, pero dice claramente que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Hermanos, esa es la condición espiritual en la que se encuentra todo hombre, toda mujer, todo ser humano que está lejos de Dios.
que no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Están muertos espiritualmente, vivos físicamente, pero espiritualmente muertos. Y una de las bendiciones que estamos explicando en esta hora es que Dios, en su soberana gracia, tuvo misericordia de nosotros. Y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él nos dio vida por su libre voluntad, por su gracia, por su misericordia. Versículo 4 de Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que en primer término, amados hermanos, viendo la importancia de la escritura en nuestra vida, la Biblia nos revela claramente y nos muestra que uno de los dones más grandes que puede recibir el hombre es la gracia de Dios, porque estando muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Y cómo viene esa fe? Podemos preguntarnos y queremos responder. La fe, responde el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz, esa palabra que es más cortante que una espada de doble filo, que puede penetrar hasta lo más profundo del hombre y discernir sus intenciones, discernir sus sentimientos, discernir lo más profundo de su ser. Esta palabra, amados hermanos, es la Biblia, la santa palabra de Dios, la que hemos estado predicando, y no solamente yo, sino en la vida de la iglesia Puerta de Fe, primeramente con el presbítero Manuel Domingo Martín, después con el pastor Marcelino Coyoc Estrada, y el día de hoy el Señor me permite tomar ese púlpito para seguir hablando a su pueblo, para seguir exponiendo la verdad de la palabra de Dios con fidelidad y apegado a la sana doctrina. Hermanos, debemos estar agradecidos a Dios de que dentro de todos los dones y las dádivas que descienden de lo alto, Él ha tenido a bien rescatarnos y darnos una nueva vida y una vida abundante, una vida eterna que empezamos a disfrutar desde el momento en que creemos en Jesucristo y tomamos nuestra cruz y lo seguimos. Desde ese momento el Señor nos otorga vida eterna. Un segundo regalo que el Señor nos ha dado como hijos de Dios y después de haber sido renacidos a una nueva vida, de acuerdo al versículo 18 de Santiago 1, dice, y Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La Biblia que tenemos hoy en nuestras manos, hermanos, y que abrimos con mucha frecuencia en los cultos, en nuestros hogares, para meditar en ella, es un regalo de Dios. Por medio de la predicación del evangelio, hermanos, es que Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Santiago dice, especifica que es la palabra de verdad, la palabra de Dios
es la única verdad absoluta. No nos dejemos llevar, amados hermanos, por las filosofías humanistas que hoy día están soplando sobre la iglesia. Nuestra cultura del siglo XXI nos muestra y nos dice que no hay verdades absolutas. Todo es relativo. Si tú quieres creer en Dios, adelante. Si tú quieres creer en Buda, adelante. Si tú quieres creer en Alá o en otros dioses, adelante. Tú eres libre de creer lo que quieras. Total, todos los caminos llevan a Dios. Son diferentes formas de adorar, pero al fin y al cabo es el mismo Dios. La Biblia nunca nos enseña esto, hermanos. La Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Y esas verdades, amados hermanos, están reveladas aquí, en este santo libro, que es la Biblia, la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, en esta noche el Señor quiere llamar nuestra atención nuevamente, una vez más, para que meditemos en la importancia de la palabra de Dios para el cristiano, para nuestra vida. La Biblia es esa lámpara que nos va a alumbrar en medio de la oscuridad hasta que el lucero de la mañana alumbre en nuestras vidas. Hasta que Cristo venga nuevamente por su iglesia, la Biblia será la brújula. La Biblia será el faro que nos determine, que nos indique el camino correcto en este mundo caído en el cual vivimos. Así que, hermanos, es necesario hoy retomar con seriedad la importancia de las escrituras en nuestras vidas, en nuestras familias. Dios no quiere que seamos simplemente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de su palabra. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver qué debemos de hacer después de haber recibido este regalo. Ya vimos que nuestra salvación es un regalo de Dios. Ya vimos que Dios ha tenido a bien equipar a su iglesia dejándonos su palabra escrita, que es la Biblia. Ahora, ¿cuál debe ser mi respuesta a estos regalos, a estas bendiciones que Dios nos ha dado dentro de su buena voluntad? Santiago 1, versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Después, amados hermanos, de nuestro nuevo nacimiento, después de que un día el Señor nos hizo renacer a través de la predicación de la palabra, cuando nosotros escuchamos en algún momento de nuestra vida la exposición del evangelio, cuando fuimos tocados por la palabra del Señor y fuimos llevados, fuimos guiados a un arrepentimiento sincero y nos volvimos al Señor. Después de eso, amados hermanos, muchos creyentes con el paso de los años tienden a olvidar su primer amor, como predicamos acerca de la iglesia de Éfeso. Eran trabajadores, les gustaba estar activos en las cosas de Dios, pero habían caído en un simple mecanismo, en una costumbre, en tradiciones, y habían dejado de hacerlo verdaderamente por amor al Señor Jesucristo. Corremos el riesgo, amados hermanos, que con el paso del tiempo nos olvidemos o nos enfriemos en nuestro amor hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual hay una responsabilidad humana que pesa sobre nosotros.
Dios nos ha dado las herramientas. Dios nos ha dado bendiciones grandes, grandísimas bendiciones. La pregunta que plantea al principio de este segundo punto es: ¿qué debemos hacer después de nuestro nuevo nacimiento? En primer lugar, de acuerdo al versículo 21, debemos luchar día con día, hermanos, por vivir una vida de santidad y pureza delante de Dios. El mundo nos ofrece en todo momento, hermanos, placeres, diversiones, cosas sumamente atractivas, cosas que no deben ser motivo para desviarnos del Señor. Por el contrario, hermanos, tenemos que trabajar día con día en nuestra santificación, vivir de acuerdo al llamamiento que hemos recibido, pues Dios, dice la Escritura, declara, no nos ha llamado a vivir en inmundicia, sino en santidad. Sed santos, dice la Escritura, porque yo soy santo. El Señor nos ha apartado, el Señor nos ha llamado a vivir un nuevo estilo de vida. Y nosotros tenemos que trabajar en ello, hermanos, haciendo todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance por vivir vidas limpias delante de los ojos del Señor. Por lo cual dice el versículo 21, desechando de nuestra vida toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El pecado, hermanos, es un obstáculo para poder recibir la palabra de Dios. Si estamos viviendo una vida de pecado, practicando pecados ocultos, hermanos, esa palabra difícilmente podrá implantarse en nuestras vidas. El Señor Jesús narró la parábola del sembrador y dice que el sembrador salió y empezó a tirar la semilla en diferentes tipos de suelo. Unas cayeron sobre el camino, otras entre piedras, otras entre espinos y otras cayó en buena tierra. Las tres primeras no germinaron sobre el camino, sobre las piedras, sobre los espinos. Cuando vino avanzó el tiempo, hermanos, esa semilla pereció. Y dice la Escritura, cuando Jesús interpreta esa parábola, él mismo da la respuesta y dice que es Satanás quien viene y quita esa semilla que se implanta, que se siembra en el corazón de los creyentes. ¿Y cómo arrebata Satanás esa semilla que se siembra en el corazón, en nuestros corazones, en nuestras mentes, domingo tras domingo? A través de los pecados, hermanos. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual y nos dedicamos a vivir en pecado, hermanos, esta palabra no va a fructificar. Esta palabra, esta semilla del evangelio va a ser estorbada y va a ser arrancada de nuestras vidas. Por eso, amados hermanos, debemos de estar conscientes de nuestra responsabilidad delante de Dios. Y cada vez que la palabra sea expuesta, hermanos, podamos estar limpios de pecado, limpios de maldad, limpios de todo aquello que pueda obstaculizar el recibir la palabra de Dios. Y también nos exhorta a recibirla con humildad. He conocido, lamentablemente, cristianos que dicen, pues yo tengo 40, 50 años en el evangelio, ¿qué me puedes enseñar de nuevo? ¿Qué puedes tú decirme acerca de la Escritura? Pretenden saber y conocer todo. Hermanos, eso es arrogancia. El mismo apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que dejando todo lo que he vivido, la experiencia, el conocimiento,
que he alcanzado, prosigo a la meta, me extiendo hacia adelante para alcanzar la meta, el bien supremo. Imagínese usted el apóstol Pablo, el más grande teólogo que ha existido en la iglesia, el más grande plantador de iglesias, él mismo reconocía con humildad que no había conocido totalmente a su Señor y que necesitaba vivir, seguir viviendo bajo el Señor, bajo su gobierno, y deseaba conocer más y más cada día al Señor. Así que tenemos que trabajar mucho en esto, hermanos. En primer lugar, estamos señalando limpiar nuestras vidas, hacer todo lo posible por vivir una vida santa, pura delante del Señor, para que también, aunado a esto, recibamos con humildad, con mansedumbre, la palabra de Dios. No pretendamos que ya sabemos todo, hermanos. Desconocemos muchas cosas, y aún si dedicáramos toda nuestra vida al estudio de la Biblia, hermanos, moriríamos y no alcanzaríamos a tener un conocimiento total de la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante, amados hermanos, el prepararnos para recibir con mansedumbre la palabra de Dios? Al final del versículo 21 nos lo dice. Esta palabra implantada en sus vidas puede salvar vuestras almas. Hermanos, recibir la palabra de Dios con humildad nos guiará seguramente al camino correcto de la vida eterna. En San Juan capítulo 5, versículo 39, le invito a buscarlo. San Juan capítulo 5, versículo 39. San Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué importante, amados hermanos, recordar en esta noche la exhortación de Dios, del Señor Jesús, a escudriñar día tras día y diligentemente las escrituras, la Biblia, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La vida eterna la encontramos en la escritura y también en ellas conoceremos a Dios, porque ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. No hay otra forma de conocer al Señor, no hay otra forma de llegar a la vida eterna más que escudriñando con diligencia la palabra del Señor. Vamos a una tercera enseñanza, hermanos, al respecto de este tema de Santiago 1, del 19 al 25 que hemos leído. Y el tercer punto, la tercera enseñanza, dice: hacedores y no tan solo oidores olvidadizos. Ya hemos visto en el primer punto que no, la escritura nos manda a no errar, a no equivocarnos. Todo don perfecto, toda dádiva desciende de lo alto. Dentro de esas bendiciones, esos dones, está nuestra salvación, está la escritura que nos ha sido dada. Hemos visto que después de haber renacido, hermanos, tenemos la responsabilidad nosotros de luchar por vivir una vida santa, una vida pura delante de Dios, y escudriñar la escritura como cristianos día tras día, porque en ella se encuentra nuestra salvación, porque a través de ellas podemos llegar a conocer verdaderamente a Dios y cuál es su voluntad. Ahora, la escritura nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Del versículo 22 al 25 de Santiago 1, dice la escritura: pero
Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, el creyente que es solamente un oidor olvidadizo, de acuerdo a esta lectura, hermanos, tendrá un fin trágico. El cristiano que solamente es un oidor, pero no se preocupa por obedecer, por vivir en lo que escucha, en los mandamientos, hermanos, como veremos un poquito más adelante, se está engañando a sí mismo y a la larga sufrirá las consecuencias de esa actitud. Dios no nos manda en ningún momento a llenar nuestra mente, nuestro intelecto, solamente de un conocimiento. Hay muchos creyentes que conocen la Biblia muy bien. Pueden recitar textos, pueden recitar pasajes de la Biblia enteros. Pero el problema no es hermanos, y no estoy diciendo que no lo hagamos, es muy bueno y muy saludable memorizar la Biblia. El problema es cuando la fe se convierte en algo, en un conocimiento solamente intelectual. Mucho conocimiento, pero poca práctica. Una buena teología, muy profunda, muy amplia, pero en la vida práctica no se ve, hermanos, el reflejo de ese conocimiento. Quien piensa de tal manera, hermanos, o quien está viviendo de esa forma, se está engañando a sí mismo. El cristianismo consiste en obrar, en hacer, no solamente en oír y tener un conocimiento. Muchos hoy en día en las iglesias están confiados porque asisten, porque ofrendan, porque diezman, porque apoyan en las actividades. Creen que con eso simplemente, hermanos, están agradando a Dios. Pero Dios exige más que esto. No hay que dejar de hacer eso. Hay que hacerlo, es bueno, pero tenemos que analizar nuestras vidas como predicamos hoy en la mañana y ver si realmente estamos viviendo bajo el temor de Dios. Si realmente estamos actuando en base al amor a nuestro Señor o es simplemente costumbre o simplemente es un deber, una obligación que tengo que hacer. El oidor olvidadizo en este pasaje es comparado como un hombre que se para ante un espejo y cuando se para ante el espejo puede mirar las imperfecciones en su rostro. Puede mirar quizá alguna mancha, alguna cicatriz, algo que ha ocurrido en su cara. Se para ante el espejo le muestra su realidad, pero cuando él se da la vuelta y se aleja, se olvida, no se preocupa por arreglarse, por curarse, simplemente se olvida aún de su mismo rostro y de lo que tiene. Así lo compara Santiago, así nos compara cuando nos comportamos de esa manera, cuando somos oidores olvidadizos. Hermanos, tengamos la humildad de recibir la palabra de Dios, como leímos hace un momento, con mansedumbre y con humildad. La palabra de Dios, amados hermanos, no se va a andar con rodeos. Dios nos va a hablar directamente y nos va a confrontar en nuestros pecados, en nuestra maldad.
el profeta Juan el Bautista, usted recuerda que murió decapitado por Herodes, y una de las cosas por las cuales este profeta murió de esa manera es porque no ocultó al rey Herodes su pecado. Le dijo: tú estás viviendo mal, tú estás viviendo en adulterio, y esto no es agradable delante de Dios. Esto le costó la vida a Juan el Bautista. Hermanos, ¿estamos dispuestos nosotros a recibir la palabra de Dios con humildad? ¿O usted será de las personas que se ofendan cuando el Señor señale su error, su pecado, su maldad? ¿Cuál será nuestra actitud? ¿Irnos de la iglesia? ¿Irnos a otra iglesia donde no nos conozcan, donde podamos seguir viviendo en pecado? ¿O tendremos la humildad y la mansedumbre de aceptar, de recibir la palabra de Dios y decir: Señor, gracias por hablarme, gracias por haberme señalado mi pecado, mi maldad? Si somos oidores olvidadizos, haremos lo mismo de este hombre que se fue y olvidó su rostro. Al salir del culto, haber escuchado la palabra de Dios y Dios te mostró tu pecado, tu falla, al salir del templo, pues te olvidas de ella y sigues viviendo tu vida como quieras. Hermanos, corremos el peligro entonces de ser cristianos oidores olvidadizos de la palabra de Dios. Sin embargo, la exhortación en esta noche no es que seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. El versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El versículo 25 nos está diciendo que debemos de mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Es decir, debemos de escudriñar la palabra de Dios con todo detenimiento, con toda atención, fijarnos en lo que Dios nos está demandando, en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Si nosotros, hermanos, miramos atentamente en esa perfecta ley, y una segunda demanda es que perseveremos en ella, y persevera en ella. Es difícil, hermanos, vivir una vida dentro de los mandamientos de Dios. No es fácil. El Señor Jesús describió el camino que lleva a la vida como un camino angosto, difícil de entrar, y pocos son los que andan en ella. ¿Por qué? Porque el hombre quiere vivir la vida en los placeres de este mundo, en el ocio, en la diversión, y pensar en Dios, pensar en sus mandamientos, les es gravoso, les es pesado. Pero, hermanos, hay una bendición para aquellos que son hacedores de la palabra. Y para ser un hacedor de la palabra tenemos en primer lugar que mirar con detenimiento en la ley de Dios para saber y conocer cuál es la voluntad del Señor, para conocer, llegar a conocer a nuestro Señor y lo que Él demanda de nosotros. Y en segundo lugar, perseverar en esa ley, no olvidarnos, no por un tiempo cumplir y después sentarnos, después jubilarnos del evangelio, de la fe, y ser simplemente un asistente en la iglesia. No, hermanos, miremos, analicemos con diligencia la escritura y perseveremos en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Hay una consecuencia natural, hermanos,
Si nosotros hacemos esto, al final del versículo dice que este será bienaventurado en lo que hace. El Salmo número 1, acompáñeme a buscarlo, por favor, el Salmo número 1, precisamente nos habla de aquellos cristianos que son no oidores, sino hacedores de la palabra. El Salmo número 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué maravilloso, hermanos, el anhelar, el desear ser bendecidos por Dios, ser bienaventurados ante los ojos de Dios. Esto lo podemos lograr. Esta vida puede ser real en nosotros, hermanos, pero tenemos que deleitarnos en esa ley de Dios. Tenemos que meditar en ella de día y de noche. Tenemos que detenernos, como dice Santiago, hemos leído, y mirarla con detenimiento, y no solamente escudriñarla, sino aplicarla a nuestra vida. Si nosotros hacemos esto, hermanos, sin duda seremos bendecidos por Dios. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagamos prosperará. Concluyo este mensaje, hermanos, de exhortación a cada uno de nosotros para que no continuemos siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Dios demanda de nosotros, de cada uno de los creyentes, obediencia a sus mandatos. Dios no se agrada en la vida de aquellos que simplemente escuchan, oyen, pero no actúan, no dan los pasos necesarios. Dios demanda obediencia de cada uno de nosotros, una respuesta a la palabra, al mensaje que domingo a domingo se expone en los púlpitos, entre semana o en nuestras casas, cuando abramos la Biblia. Dios demanda y espera que podamos nosotros dar una respuesta en obediencia. El principio bíblico es que si obedecemos, Dios traerá bendición sobre nosotros. Si desobedecemos, Dios castigará nuestra desobediencia también. Génesis capítulo 6, hablando acerca de Noé, dice: cuando la tierra se corrompió delante de Dios, Dios le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Hazte un arca de madera de gofer. Noé nunca había conocido la lluvia, ni su generación. Nunca había llovido en la tierra. Sin embargo, Dios le dijo a Noé: construye un arca de madera de gofer, vas a hacer aposentos, la vas a calafatear con brea, porque pronto voy a destruir a esta generación. ¿Y qué hizo Noé? Obedeció. Génesis capítulo 12, Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham nunca había visto, ni nunca conoció, ni entró a la tierra prometida. Sin embargo, Dios le dijo: vete, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te voy a dar una tierra y una gran descendencia, y serás bendición tú. En ti serán benditas todas las naciones, las familias de la tierra. Y Abraham obedeció.
Un tercer y último ejemplo, Moisés, Éxodo capítulo 14, verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Qué cosa le estaba pidiendo Dios a Moisés? Dios le está diciendo a Moisés, levanta tu vara y extiende tu mano y divide el mar. Algo imposible, hermanos. Humanamente es algo tremendo. Pero Moisés hizo lo que Dios le dijo. Obedeció, simplemente obedeció lo que Dios le dijo. Hermanos, es necesario hoy en día que nosotros podamos obedecer al Señor de la misma manera que lo hicieron estos hombres, y el Señor espera que seamos hoy no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Mateo 7, del 24 en adelante, San Mateo 7, del 24 en adelante, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Qué interesante, hermanos, lo que el Señor Jesús plantea. Cualquiera que oye estas palabras y las hace. Y en versículos seguidos dice, y cualquiera que oye estas palabras y no las hace, ambos tendrán una consecuencia final. Dios quiera que en esta noche podamos reflexionar y podamos ver sobre qué estamos edificando nuestra vida, nuestro cristianismo. Depende, hermanos, de dónde estemos edificando sobre ello, o seremos exitosos, entraremos a la vida eterna. Si estamos edificando sobre la roca, es decir, si estamos escuchando la palabra y la estamos aplicando, estamos obedeciendo, entonces tendremos una buena consecuencia. Pero todo aquel que oye mis palabras, dice el Señor, y no las hace, lo compararé a ese hombre insensato que construyó sobre la arena. Y cuando soplaron los vientos, los ríos se desbordaron y golpeó con ímpetu el viento, esa casa cayó, no prevaleció. Que Dios bendiga su palabra en esta noche, hermanos, y podamos recibir con humildad la palabra implantada en nuestras vidas por el Espíritu Santo. No continuemos siendo oidores olvidadizos, hermanos. Seamos hacedores de la palabra. Que Dios bendiga su palabra en esta noche.